Git, su pasado, el presente y su futuro. Git es una aplicación de control de versiones. ¿Pero qué es una aplicación de control de versiones? Un sistema de control de versiones es un programa que registra los cambios realizados en un conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que puedas recuperar versiones anteriores específicas más adelante si es necesario. Por ejemplo, si introducimos errores o perdemos archivos. Será posible recuperarlos fácilmente regresando a una versión anterior. Además, permite trabajar a un conjunto de desarrolladores evitando conflictos mediante la creación de ramas que luego son fusionadas con el proyecto principal. Git registra cada uno de los cambios de cada desarrollador. ¿Qué hacíamos cuando no existían las aplicaciones de control de versiones? Un método muy común y seguro que lo seguimos haciendo cuando implementamos pequeños proyectos personales es copiar los archivos a otro directorio, indicando la fecha y la hora en que lo hicimos y eventualmente un número de versión. Este método es muy común porque es muy sencillo, pero también es tremendamente propenso a errores. Es fácil de olvidar en qué directorio se encuentran y guardar accidentalmente archivos equivocados o sobreescribir archivos y carpetas. Además, cada uno de los desarrolladores implementa un método distinto. Git es un software de control de versiones distribuido para el seguimiento de cambios en cualquier conjunto de archivos, generalmente utilizado para coordinar el trabajo entre programadores que desarrollan un proyecto en común. Pero perfectamente podemos utilizar a Git en forma individual y solo en nuestra computadora. Git es el sistema de control de versiones más utilizado en el mundo. Podemos decir que más del 90% de los desarrolladores que utilizan un sistema de control de versiones utilizan Git. Viendo la encuesta de Stack Overflow, podemos identificar que los profesionales hacen un uso masivo de Git y los estudiantes se van integrando a Git a medida que hacen proyectos más complejos y la programación deja de ser el problema principal para administrar el proyecto. Vamos un poco a su historia. Git fue creado originariamente por Linus Torvalds en 2005 para el desarrollo del kernel de Linux. El mismo año transfirió la posta para el mantenimiento al japonés Junio Hamano, que se convierte en el mantenedor central del proyecto Git. Hamano fue responsable del lanzamiento de la versión 1.0 de Git el 21 de diciembre de 2005. Luego vinieron las versiones 2 en 2014 y actualmente se encuentra la versión 2.39 a diciembre de 2022. Pero vayamos a los datos del proyecto Git en números que nos pueden asombrar. Más de 560.000 líneas de código C distribuidos en 212 carpetas y más de 4.000 archivos. El tiempo estimado para su desarrollo ha sido de 150 años programador. Han contribuido más de 230 desarrolladores al proyecto de Git. ¿De dónde surge su nombre Git? Torvald bromea sarcásticamente sobre el nombre Git, que significa persona desagradable. Nos dice Linus: soy un bastardo egoísta y nombro a todos mis proyectos con mi nombre. Primero Linux, ahora Git. Es decir, bromea o no con que es una persona desagradable y realmente a veces se comporta como tal. Los objetivos de Git incluyen completamente distribuido, a diferencia de los sistemas de control centralizados, donde un servidor tiene el proyecto completo. En un sistema distribuido, cada uno de los desarrolladores contiene el historial completo en su disco local. Velocidad. La velocidad de actualización es casi instantánea debido a que casi siempre todas las operaciones se hacen con archivos que se encuentran en la misma computadora. Por ejemplo, si queremos ver los cambios introducidos en un archivo entre la versión actual y la de hace un mes, Git puede buscar el archivo de hace un mes y hacer un cálculo de diferencias localmente, en lugar de tener que pedirle a un servidor remoto que lo haga, o obtener una versión antigua desde la red y hacerlo de manera local. Hay que tener en claro que en nuestra computadora tenemos el historial completo del proyecto a lo largo del tiempo. Otra de las cualidades de Git es un diseño sencillo y gran soporte para desarrollo no lineal. Git es un estándar de facto. Un gran número de desarrolladores ya tiene experiencia con Git y una parte importante de estudiantes de programación puede que solo haya aprendido a usar Git. Muchas herramientas de software ya traen integrado Git. Por ejemplo, Visual Studio Code trae ya integrado Git, lo mismo que otros muchos editores. GitHub no es lo mismo que Git. GitHub es una empresa, actualmente es propiedad de Microsoft y entre otros objetivos permite administrar en la nube repositorios Git para que sean compartidos en forma privada o pública por un conjunto de programadores. GitHub no es la única empresa que permite administrar proyectos Git en la nube, pero sí es la más grande. Otras empresas que podemos nombrar son GitLab, Bitbucket, Azure Repos, etc. Git ha demostrado ser capaz de manejar grandes proyectos, como el kernel de Linux, en forma eficiente en cuanto a velocidad y tamaño de los datos. Recordemos que Linux tiene más de 25 millones de líneas de código fuente y han participado más de 25.000 desarrolladores.
Dejo el enlace si les interesa de la historia del proyecto Linux en la parte inferior del video. Podemos utilizar aplicaciones visuales para administrar nuestros proyectos con Git. Entre algunas son GitHub Desktop, Source3, SmartGit, GitRaken, Aurea, Git Client, entre otras. Pero es muy común utilizar la línea de comandos en el día a día cada vez que debemos actualizar el repositorio Git y no una aplicación visual para hacer operaciones simples. Veamos algunos comandos y una breve explicación. La idea no es estudiarlos, sino incentivarlos a que entren a un enlace que dejo abajo del video a un tutorial que desarrollé de Git en formato texto. Git init, mediante el comando init creamos un repositorio para que sea seguido por Git. Si vamos a iniciar un proyecto desde cero, utilizamos el comando init por única vez. Git clone crea una copia exacta de un repositorio existente. Por ejemplo, si un programador se une a un proyecto existente y se le quiere dar todo el proyecto actual, normalmente mediante el comando clone genera una copia exacta del proyecto actual. Con git add agrega archivos a un área de preparación. Este lugar es la antesala antes de que dicho archivo se quede firme en el repositorio de Git. Con git commit, el comando git commit nos permite registrar un cambio en el repositorio. Lo más común es que se registren en el repositorio los archivos del área de preparación, pero también podemos hacer commit directamente del área de trabajo, salteando el área de preparación. El desarrollador decide en qué momento hacer el commit, por ejemplo, cuando agrega una nueva funcionalidad a la aplicación y considera que está suficientemente probada. Con git push, el comando push se usa para cargar contenido del repositorio local a un repositorio remoto. Y con git pull descargamos el contenido de un repositorio remoto y actualizamos el repositorio local. Nuevamente los invito al tutorial que dejé en un enlace en la parte inferior del video. Gracias.